Buenas tardes con todas y con todos. En el marco de proyectos de investigación de esta gran jornada del Perú como proyecto que organiza el SIAC en el marco del mes de la investigación que organiza también el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tenemos el gusto de presentar la mesa sobre género e interseccionalidad frente al cambio climático, ¿no? Esta mesa es la oportunidad en la cual se puede presentar a la comunidad universitaria los avances y lo que está significando el gran proyecto GRIP, ¿no? Que monitorea la universidad a partir del SIAC, ¿no? El proyecto GRIP, en realidad que por sus siglas en inglés alude a género, resiliencia e interseccionalidad en políticas y práctica, es un proyecto muy particular porque no es directamente un proyecto de investigación académica ejecutada por un conjunto de investigadores. Es más que todo una suerte de plataforma que ha sido concebida, ¿no? Coordinada además con tres grandes regiones del mundo, que son América Latina y el Caribe, que es el sur de Asia y lo que es África, ¿no? Para, en el marco de estas temáticas, promover la puesta en acción de proyectos que pueden tener incidencia en políticas o en prácticas, ¿no? Ese es el contexto en el cual estamos y que en el marco del SIAC es original porque nos pone en un rol novedoso de estimular este tipo de proyectos y generar nuevos aprendizajes, promoverlos, y hay ahí un intercambio muy interesante que se ha ido dando entre los que son investigadores y lo que son los proyectos a cargo de organizaciones sociales de base, grupos, organizaciones no gubernamentales, entre otras unidades. Entonces, bien, justamente para compartir estos resultados, ¿no? Vamos a tener en la mecánica de esta mesa una primera presentación que va a estar a cargo de Evelyn Calderón y Clara Soto, que son miembros del equipo de GRIP para América Latina y el Caribe, que va a comentarles cómo ha sido la mecánica del proyecto. Luego vamos a tener la participación de dos representantes de dos de los proyectos que han sido promovidos por este proyecto GRIP, ¿no? Van a estar a cargo de Relinda Sosa y luego de Claudia González. Más adelante las presentaré. Y finalmente vamos a tener los comentarios del profesor Juan Carlos Cayirgos, profesor de nuestra universidad, ¿no? Bien, entonces voy a dar primero la palabra, ¿no? a Clara Soto y Evelyn Calderón, ¿no? Clara Soto es licenciada en Sociología por nuestra universidad, actualmente es predocente, ¿no? Ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en GRADE y está iniciando su trabajo de experiencia en investigación, proyectos de desarrollo relacionados con el territorio, género y educación. Por su parte, Evelyn Calderón, también integrante del proyecto GRIP en América Latina, licenciada en comunicación de la PUC, ¿no? Estudia actualmente el máster en antropología de Iberoamérica en la Universidad de Salamanca, ¿no? Y colabora, ¿no? En el colectivo Maizal de comunicación comunitaria en América Latina y en la colectiva de ecología
política ecorrazonal, ¿no? Bien, les doy entonces la palabra, Clara Evelyn, para compartir lo que ha sido el proyecto GRIP para América Latina y el Caribe. Adelante. Gracias. Hola Juan Carlos, hola Claudia y a todas las que nos están acompañando, Relinda, Evelyn. Bueno, vamos a comentarles un poco cómo es la estructura del proyecto GRIP, que en español sería como Género e Interseccionalidad Resiliente en las Políticas y Prácticas. Bueno, el proyecto GRIP como se gesta, ¿no?, con el objetivo de ser una red, ¿no?, de construir una red de académicos, formuladores de políticas y profesionales para promover el género y la interseccionalidad en el pensamiento y la planificación de la resiliencia, ¿no? Entonces es importante esta idea de red que se va tejiendo en un grupo de académicos que también tienen base en la universidad, en UCL, en University College de Londres, específicamente en el Instituto de Género y Desastre, ¿no? Y se planteó en un inicio trabajar en estas tres regiones, en África, América Latina y Caribe y el sudeste de Asia, ¿no? Básicamente el proyecto GRIP surge, ¿no?, desde la pregunta de qué diferencia haría repensar los desafíos para el desarrollo global a través de un lente de género, esto en tres áreas, que son la investigación, en la formulación de políticas y en las prácticas. No sé por qué no lo puedo dar bien. Ya. Entonces, básicamente, el proyecto GRIP, en su formulación, ¿no?, se empieza como en estas tres grandes áreas, ¿no? En el cambio en los discursos, ¿no?, en pensar a partir del sur global, qué es lo que ya se está haciendo en las prácticas, ¿no? A partir de ello, repensar un cambio en las estructuras, y también un cambio en las capacidades, ¿no? Desafiar las desigualdades en proyectos de desarrollo, considerando el uso del género y la interseccionalidad como herramientas. Básicamente, si tuviéramos que hacer un diagrama sobre un poco cómo es la estructura de GRIP a nivel global, pues sería básicamente eso, ¿no? Que por un lado están el centro, la iniciativa, que es en University College de Londres, y esta iniciativa es financiada gracias al fondo de UKRI, que es el fondo de gobierno británico para la innovación, y ahí están como las tres grandes regiones, ¿no? En el sudeste asiático, también en la Universidad de Durban, de Sudáfrica, y en Perú, en la PUC, a través del CIAC, y a través de la coordinación de Pablo y de Belén de Mesón. Y bueno, en el equipo que también estamos Evelyn, yo, María Pía, que nos acompaña en comunicaciones, y Luis y Ellen, que nos acompañan en el equipo de finanzas, ¿no? Somos 7 personas que hemos estado gestionando esto desde el año 2021 hasta la actualidad, ¿no? Fines del 2000. A nivel regional, lo que se propuso es, más allá del equipo de acá de la Católica, que hacemos la coordinación a nivel de regional de esta plataforma, como bien estaba comentando Pablo, se decidió también conformar un advisory board de expertos en estas temáticas, en temáticas de género y en temáticas de gestión de riesgos y también de territorio, para que nos pudieran apoyar en cómo es que se iba a pensar GRIP en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Porque si bien GRIP tiene incidencia en estas tres grandes regiones, al poner en práctica estas ideas, había que considerar ciertas especificidades en cómo se iba a gestionar GRIP. Entonces, para ello fue conformado un equipo de advisors donde está Jorgelina Jardoy, de Argentina, Lourdes Meireles, de Santo Domingo, Gonzalo Lizarralde, de la Universidad de Montreal, Sergio Ribeiro, de Brasil, y también Ana Falú, de Argentina, ¿no?, que son expertos en estas temáticas. A partir del equipo de la PUC y también con apoyo de estos advisors, se
pensó, ¿no?, en cuáles iban a ser las líneas de acción del trabajo de GRIP en América Latina y el Caribe. La primera línea de acción fue gestionar los proyectos, los commissioning projects, que en español serían los proyectos comisionados, que iban a gestionar estas iniciativas vinculadas a género, a gestión de riesgos y demás. Y para ello se realizó una primera convocatoria de los proyectos y se financiaron 10 proyectos durante los años durante el año 2021-2022 y luego 4 otros proyectos entre los años 2022 y 2023. En total se gestionaron 14 proyectos en temas de género, interseccionalidad, cambio climático, cuidados, gestión de riesgos, saberes, gobernanzas, etcétera, ¿no? Este es un mapita de dónde están ubicados los proyectos en América Latina y el Caribe. Fueron en Brasil, en Pernambuco, en Argentina, en la región de Río Negro, en Chile, acá también en Perú, en Lima y en Lambayeque. También se gestionaron en Cuba, en Santo Domingo, Guatemala, Colombia y México. Casi en la mayoría de países de América Latina y el Caribe. Como bien estaba comentando Pablo, estos proyectos fueron con una diversidad de organizaciones, ¿no? Hubieron proyectos con impactos a nivel de municipios locales, ¿no? En esos podría enfatizar el proyecto que se realizó con la Red Argentina de Municipios frente al cambio climático en Río Negro y el proyecto gestionado por la organización GRID Chile, que trabajó con municipios de Lampa y Tiltil en Santiago, ¿no? Y que fue bastante interesante porque nos permitió ahondar, ¿no?, una dimensión clave para la gestión del territorio, ¿no?, que es el trabajo con los municipios. Y básicamente el trabajo que ellos realizaron fue la capacitación en temas de género y específicamente también en los municipios de Lampa y Tiltil en temas de diversidad, ¿no?, trabajar la gestión de riesgos desde un enfoque de diversidad. Por otro lado, también hubieron proyectos con organizaciones comunitarias, organizaciones de base, como las Ciudadanas Cuidando en Santiago de Chile, que tenían una propuesta interesante de trabajar el tema de los cuidados en un barrio específico en Santiago. También se trabajó con proyectos como el Festival Quilombo de Catucá en Pernambuco, Brasil, que trabajó con población afroindígena en Recife, en Pernambuco, que es un territorio donde están presentes, gestado también entre muchas desigualdades, ¿no? Y también otro proyecto en esa línea fue el de autonomía en la gestión del territorio y el hábitat con la comunidad de La Planada, en Colombia. También hubieron algunos proyectos con organizaciones como más vinculados a lo académico, como el proyecto que se realizó en Sur, con la organización Sur en Chile y SIGS Argentina, que también trató sobre el tema de los cuidados. Y también se trabajó en un último proyecto en Flaxo, Cuba, vinculado con generar un impacto respecto en la academia respecto a las reflexiones en torno a gestión de riesgos en territorios insulares, ¿no? Es importante que, si acá bien lo hemos puesto como en tres líneas, ¿no?, proyectos con organizaciones académicas, comunitarias y con municipios locales, y además acá solamente hay algunos ejemplos, no hemos colocado todos los proyectos. Muchos de estos proyectos planteaban trabajar en articulación con organismos en estos 3 ámbitos, ¿no? Entonces muchos de estos proyectos, y como también vamos a ver, nos van a contar un poco Relinda y Claudia, fueron proyectos que tuvieron articulación con diferentes sectores, ¿no? Y eso también nos dice sobre cómo debería ser, o cómo se está pensando, ¿no?, el trabajo en estos temas, ¿no?, y, en la región, ¿no?, con un fuerte componente de articulación y gestión de redes, ¿no? Hola con todos, todas y todes. Sí, ¿no? Y además estos proyectos que de pronto han tenido como experiencias muy potentes y muy localizadas también en diferentes territorios del continente. Otro componente muy importante para también poder como acompañar y tener un registro, un material que también pues quede
como evidenciado, ¿no? También las experiencias que se han desarrollado en los proyectos, fue la elaboración de diferentes recursos o publicaciones que están alojados actualmente en la página web de GRIP. Actualmente tenemos un total de 31 publicaciones que, bueno, están atravesadas por las temáticas principales de GRIP, ¿no? Temas de género, interseccionalidad, cambio climático, cuidados, gestión de riesgos, saberes ancestrales, gobernanza, etcétera. Y encontramos ahí, tenemos un repositorio donde hay materiales bien diversos también, ¿no? Por un lado hay como más materiales de sistematización de las experiencias, o de pronto también más como informes que pueden ser como más técnicos, pero también, y algo que es bastante valioso, que muchos de los proyectos también han dejado como en registro sus metodologías para el trabajo que han hecho en sus territorios, y podemos ahí ver no solo como la experiencia, sino también como ese ejercicio de poder compartir el cómo lo han hecho, y pues a través de eso el poder también aprender de diferentes formas de poder acercarnos a esas experiencias y ver las posibilidades de poder aplicarlas también en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, ahí en la primera es la guía de la transversalización del enfoque de género, que fue aplicada en diferentes municipios en Argentina, y también está como al final está la guía para poder incorporar el enfoque de género en temas de cambio climático a nivel de políticas públicas en municipios, y también está como el desarrollado de cada municipio de cómo se abordó, cómo se incorporó el enfoque de género, ¿no? Entonces, está eso, de pronto también la agenda de las mujeres indígenas, desarrollado por la organización IMA en Brasil, también una sistematización de saberes de un proyecto de cosmonucleación en Pernambuco, entre otros materiales que también pues recogen mucho metodologías y las formas del hacer de estos proyectos, que también es mucho la esencia, ¿no? de cómo estos proyectos trabajan, el abordaje que tienen, la mirada, los enfoques desde los cuales trabajan, y que se conglomeran en estas metodologías aterrizadas a estos contextos específicos. Eso por un lado, que los diferentes proyectos y organizaciones han desarrollado como los productos de sus experiencias, y por otro lado, este año especialmente trabajamos en 4 publicaciones y un curso virtual, que también es el resultado de como de un segundo momento del proyecto GRIP, en donde las organizaciones trabajaron colectivamente y a partir de temáticas en común, como por ejemplo el tema de cuidados, que también varias organizaciones trabajaban en proyectos, estos temas, tal vez desde miradas distintas, pero al final con un tema que las unía, como el tema de cuidados, o también la cuestión del trabajo respecto a la gestión de riesgos de desastres, o el cambio climático, que especialmente unía experiencias de Argentina y de Chile, entre también el trabajo de las organizaciones de Brasil, en donde había también un fuerte componente del territorio, de las identidades, de las poblaciones indígenas, afros, y es así que se hicieron estos documentos en donde por un lado, algunos recogen justamente estas miradas compartidas y también estos esfuerzos de poder mirar como estos temas en común, y ver también qué puede salir a partir de esos esfuerzos, ¿no? Por un lado, del trabajo de redes que ya se hizo como de todos estos proyectos, de estos 14 proyectos que han habido en GRIP, pues han salido trabajos muy potentes, ¿no? De hecho está el curso virtual que lo va a presentar posteriormente Claudia, y es un curso virtual que está a disposición libremente y gratuitamente en la página de GRIP, en temas de género y diversidades respecto al cambio climático y gestión de riesgos. Por otro lado, también está un manifiesto que desarrolló un conjunto de organizaciones que se unieron a partir del proyecto GRIP
en donde también como declaran como una serie de lineamientos, ¿no? Que conformaron una red y pues se unieron también como a diferentes niveles, a nivel político, a nivel también como muy afectivo, ¿no? Y donde también como esas luchas se han unido y de pronto han armado una red multicultural de territorios vivos. Y por otro lado también están las experiencias de organizaciones que ven temas más descuidados, en donde una Ciudadanas Cuidando hizo unos lineamientos estratégicos, también herramientas, tanto en lo de lineamientos estratégicos de Ciudadanas Cuidando, como también un policy brief que hizo la organización FENAMUTRA, que es una Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras de República Dominicana, donde al final también hicieron herramientas específicamente para generar procesos de incidencia en temas también de género, de cuidados, y donde son herramientas que las utilizan también para poder llegar a tomadores de decisión, para poder hacer más visible el trabajo que hacen, etcétera, ¿no? Y por otro lado, además de las publicaciones y de pronto en formatos más de lectoescritura, también otro tipo de herramientas y que son como muy importantes y muy como pertinentes a la era de hoy en día, que son a través de recursos audiovisuales también. Fue muy importante desde el proyecto GRIP también poder también que la información llegue de diferentes formas a través de diferentes canales. Y también tenemos como tenemos un canal de YouTube donde tenemos alojados diferentes tipos de recursos, donde también tanto como los conversatorios, como seminarios que se han podido desarrollar a lo largo de todo el proyecto, también muchos están registrados ahí y se pueden acceder fácilmente. Realmente hay charlas, conversatorios, seminarios muy buenos con personas también como muy destacadas. Y también por otro lado hay microdocumentales que muestran la experiencia de cada proyecto desde las mismas personas en un formato como de entrevistas y donde también podemos conocer de cerca los proyectos, los territorios y pues conocer más como sus miradas. Y bueno, con eso también era invitarles a que puedan conocer el repositorio digital y el canal de YouTube. Justo no se ve la web, pero es www.grip.net, ahí está. Y bueno, ahí pueden descargar gratuitamente todo el material y también poder acceder al material audiovisual en el canal de YouTube. Un tercer y último punto, otra línea de no sé, acción que tuvimos fue también la generación de ciertos encuentros e intercambios de experiencias, ¿no? En el año 2022, el año pasado, después de haber apoyado la gestión de 10 de los primeros proyectos de GRIP, se realizaron 3 encuentros de intercambio de experiencias. Es importante, o sea, la noción de red creo que está intrínseca, pensada en GRIP, tanto en la gestión del proyecto en todas las regiones, ¿no? Pero también mencionar que GRIP es un proyecto que se gesta, se desarrolla, se ejecuta en plena pandemia, ¿no? Entonces, desde la Católica, desde el equipo de la Católica, desde el equipo que gestionamos el proyecto GRIP, fue todo un desafío apoyar a los proyectos virtualmente, porque son proyectos, como ya hemos visto, con diferentes organizaciones, con diferentes demandas, ¿no? Entonces, diferentes idiomas también, ¿no? Entonces, supuso realmente construir una relación a través de los medios virtuales, ¿no? Y apenas tuvimos la oportunidad, decidimos gestionar estos 3 encuentros, que básicamente tuvieron como objetivo que los proyectos se conozcan y conocer un poco cuáles eran los enfoques bajo los que habían trabajado los temas de género e interseccionalidad, y los temas de gestión del territorio, ¿no? Fueron 3 encuentros, el primero fue en Brasil, en Recife, donde se gestionaron 2 de los proyectos de Brasil, el otro fue en Santiago, donde también se gestionaron otros 2 de los proyectos, y el último fue en Santo Domingo, en República Dominicana.
es interesante que, como estaba mencionando Evelyn respecto al trabajo de estos productos, es que como resultado de estos encuentros de intercambio de experiencia es que se generan más redes, ¿no? Y se genera como esta demanda un poco de parte de los proyectos y de seguir generando, entablando estos vínculos, ¿no? Es por eso que luego se realizaron los encuentros de trabajo que dieron paso a la realización de estos productos y estos encuentros de trabajo ya fueron para construir específicamente sobre ciertas temáticas, ¿no? Como ya les había comentado, ¿no? Por un lado estuvo el tema de los cuidados, por otro lado el tema del curso virtual que se realizó, ¿no? Para los funcionarios, también se tuvo otro encuentro de trabajo en Río Branco, en Brasil con las organizaciones que decidieron cómo trabajar un manifiesto de demandas en común, ¿no? De gestión del territorio, ¿no? Y estos encuentros de trabajo ya fueron durante este año, en inicios del 2023, ¿no? Esto fue básicamente trabajo en red, conversatorios abiertos, y la dinámica y la metodología de cada uno de estos eventos dependió mucho del producto, del trabajo en equipo que cada uno de estos grupos iban a hacer, ¿no? Y como evento final se realizó realizamos un evento que fue ahora en agosto, hace un mes, 2 meses, ¿no? Un encuentro que tuvo como objetivo principal la construcción de redes y también generar incidencia con representantes de organizaciones internacionales, ¿no? Habíamos tenido encuentros entre pequeños grupos o pequeños representantes de los proyectos, pero nunca nos habíamos juntado los miembros de los 14 proyectos. Y también una noción que también se pensó y siempre se estaba trabajando a lo largo de los encuentros era el tema de la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué pasa con la plataforma GRIP? La plataforma GRIP acaba y qué pasa con los proyectos, ¿no? Entonces creo que esa fue como siempre una reflexión, una idea, algo que siempre estuvo ahí. Entonces, algo que también se quiso lograr en este evento es que también los proyectos pudieran entablar ciertos vínculos con personas de organizaciones internacionales como el Banco Mundial, GIZ, Habitat por la Humanidad, que están trabajando en temas vinculados a género, interseccionalidad, gestión de riesgos y tal, y que también los proyectos pudieran tener la oportunidad de saber cómo las iniciativas que ellos están trabajando en sus propios territorios también están aportando a estas grandes agendas de trabajo de organizaciones y se tejan redes, ¿no? Y bueno, eso. Teníamos un par de reflexiones, pero quizás las podemos ir comentando después de los comentarios. Ok. Muchas gracias, Clara y Evelyn. En efecto, este proyecto de GRIP, ¿no? Y pienso acá en un auditorio, sobre todo que estamos en arquitectura y urbanismo, es bien interesante justamente que esta temática la hayamos trabajado en este marco, ¿no? Porque nos interesa en arquitectura y urbanismo el territorio, la gestión del territorio, los planes de desarrollo territorial, planes de desarrollo urbano, ¿no? Pero nunca se nos ha ocurrido cómo nos interpela o cómo puede aportar una mirada de enfoque de género, interseccionalidad, en tener una incidencia novedosa en estas acciones, en políticas y prácticas. Esa relación nunca la habíamos planteado. Ha sido la oportunidad a partir de estos proyectos de que estas preguntas podamos tenerlas entre nosotros, ¿no? Y bueno, en concreto, por eso queríamos compartir, acá tenemos la presencia justamente de 2 representantes de 2 de las experiencias de los 14 proyectos que GRIP animó. Primero tenemos la experiencia del proyecto de GRUTS Perú, que fue animado acá en Lima y en Lambayeque, ¿no? Y tenemos el gusto acá de tener la presencia de Relinda Sosa, ¿no? Relinda Sosa es una activista social de larga trayectoria, podríamos decir legendaria, ¿no? Pero ella se va sin sonrojarla, por favor, ¿no? Y actualmente ella es presidenta de la Confederación Nacional de Mujeres
organizadas por la vida y el desarrollo integral, tal vez una de las mayores organizaciones de mujeres que existen en el Perú, ¿no? Y es pues miembro de la Red Nacional de Organizaciones de Mujeres de Base y de GRUT Perú, ¿no? Bien, Relinda, un gusto tenerte aquí. Te damos el uso de la palabra. Adelante. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos los presentes. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Y también gracias a la oportunidad de encontrarnos con Clara y Evelyn también, con Luis, con María Pía y todos. Yo quería señalarles que efectivamente para nosotras el proyecto que hemos desarrollado es resiliencia comunitaria con enfoque de género, ¿no? Y mujeres de base gestionando el riesgo de desastres y el impacto del cambio climático. Nosotros somos una red de organizaciones que ya venimos trabajando este tema de la resiliencia comunitaria de algunos años atrás. Además que nuestro país de por sí se caracteriza por tener muchísimas organizaciones que trabajan a todo nivel. Entonces, para este caso, el proyecto ha sido, digamos, como el impulso para afianzar y fortalecer algunos de nuestros procesos que ya veníamos trabajando. Y ahí yo había hecho una pequeña presentación, pero después de haberlos escuchado ya no sé si sigo la presentación o los comento, ¿no? En todo caso, ¿no? Por ejemplo, una cuestión que nosotros hemos aplicado al proyecto, una primera parte es que, para ver, vamos a compartir mejor de aquí, porque ahí no veo usted medio, ya, sí. El proyecto, como decía, el objetivo era principalmente que las mujeres dirigentes de base desarrollen y proponen alternativas para prevenir, mitigar y gestionar desastres por fenómenos naturales y cambio climático. Esto quiere decir que lo que hemos visto en estos tiempos de trabajo, que van como más de 10 años que trabajamos en el tema de resiliencia comunitaria, es que la gestión de riesgos y propiamente más incluso en las zonas urbanas, es un tema visto para el trabajo de varones. No, si empezamos a mirar todos los temas que se abordan desde los aspectos técnicos, incluso primero que son principalmente varones, en las plataformas de defensa civil están principalmente dirigentes varones también, incluso funcionarios, pero además no hay una mirada de la comunidad, ¿no? Y por eso es que para nosotros es importante este tema, ¿no? También para el objetivo de incidencia. El siguiente, por favor, Clarita. Tenía ubicación, como bien yo lo han dicho, en Lambayeque, en 2 distritos, que es Cayanca y Olmos, en 2 comunidades básicamente, que está al norte, que bueno, todos conocemos. Luego también en Lima, es el siguiente, en el distrito del Agustino, que también es un distrito de más de 50 años de existencia, pero que una buena parte de su población también está en las zonas laderas, donde hay un alto nivel de vulnerabilidad por una serie de situaciones, ¿no? No solamente deslizamientos, sino precariedad en la construcción, y también hay un fuerte efecto del desgaste, y además de la informalidad en la construcción, de todo lo que es el sistema de conexiones de agua, luz, etcétera. Sigamos. Aquí, como decíamos, nosotros somos ya una red que trabajamos por un tiempo atrás y tenemos una metodología de trabajo que es el diamante. ¿Por qué es importante para nosotros un poco compartirlo? Porque es una manera de trabajar que entendemos, si somos un movimiento comunitario y en este caso también somos un movimiento nacional, partimos de la idea de que no podemos hacer ningún tipo de acción ni desarrollar en el espacio comunitario si no tenemos liderazgos fortalecidos. No es la primera base para nosotros y es el primer punto de nuestro diamante, que es la promoción y fortalecimiento del liderazgo y de sus organizaciones. Pero esto además, el siguiente punto es todo lo que tiene que ver con la promoción de acciones prácticas, ¿no? De acciones en territorio, diferentes dinámicas que puedan mostrar, o sea, los líderes tienen que tener una acción demostrativa que se evidencie, por eso para nosotros es importante las acciones prácticas, y esto a la vez para difundirlo, hacerlo
conocer, etcétera, y que sean replicables. Además, necesitamos generar alianzas, articulaciones que pueden ser con organizaciones pares, también de las instituciones privadas, pero sobre todo con los gobiernos que toman decisión, sea a nivel local o nacional. Finalmente, con todo este proceso buscamos hacer incidencia, porque no tendría mucho sentido trabajar en el terreno si eso no podemos afectar a las políticas públicas a favor de las comunidades y la población. Lo siguiente. De esa manera es que hemos desarrollado entonces la primera actividad que tenía prevista el proyecto con una serie de procesos de subactividades, es talleres de gestión de riesgos y cambio climático. Esto se ha desarrollado en Lambayeque y en el Agustino, en el caso de Lima, teniendo algunos contenidos como los impactos de cambio climático en la GRD, escenarios de riesgos, tanto por las lluvias, también a nivel nacional y a nivel local, ¿no? Todos sabemos que la zona norte y en este caso Lambayeque siempre está expuesto a estos temas. Marcos normativos, tanto global como nacional, de GRD y cambio climático, el programa de presupuestal, porque un tema que hemos podido constatar que es lo que menos se conoce, el tema de presupuestal. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, mapeo de actores en GRD y cambio climático. El siguiente, por favor. Son algunos de los contenidos y este proceso de capacitación terminó también con, digamos, una etapa de propuestas, ¿no? Como capacitaciones sobre GRD, identificar y difundir las zonas seguras, mayor difusión a través de medios, ¿no? Para que la gente conozca, porque, como decía, no es un tema que se aborda mucho y las zonas, además, con la manera como está planificada, no tienen previsto estos espacios, ¿no? Simulacros, elaboración, etcétera. Y también el tema de mapeos, que es una herramienta que también usamos, trabajar sobre señalización de evacuación, reordenamiento de calles, exigir a las empresas el tema de luz. El tema de los cableados en realidad es muy común en las zonas periféricas de nuestra ciudad y en otros lugares. También tenemos buscar todo lo que es el tema de transporte local, ¿no? Que hay ilegalidad y todo. Bueno, son temas que no tenemos que explicar mucho porque todos conocemos. Evaluación de profesionales de la municipalidad para las viviendas. En el caso particular, esto sale porque en el Agustino, pues, como le decía, es una zona de alta vulnerabilidad y la precariedad de las construcciones han expuesto a las familias y ahí no hay presencia del Estado, entonces buscan que proponer esto, ¿no? Y organizar un tambo barrial donde se pueda acopiar alimentos, medicinas, agua incluso, ¿no? Y alarmas antisísmicas. Son algunos de los temas que las personas que participaron, tanto hombres, mujeres y jóvenes, pudieron proponer. La siguiente. Bueno, de aquí también salieron algunas propuestas que yo asumo que les van a compartir estas presentaciones y tiene que ver mucho con todo lo que es la carencia de los servicios, ¿no? Gestionar ante defensa civil, no hay hospitales, coordinar, porque esto, por ejemplo, sale en Lambayeque, ¿no? Coordinar que haya por lo menos un comedor para la atención a la población, hacer gestiones en la municipalidad, alianzas, descolmatación de limpieza de los encauces y reforzamiento de las zonas ribereñas de los ríos, construcción de represas de la calzada, construcción de andenes, ahí he puesto andenes, reubicación de postes de electricidad, y como podrán ver, todo eso es parte de lo que la gente ha identificado en la zona. Entonces, es necesario que eso esté en una planificación. Seguimos. En cuanto al mejoramiento de viviendas, bueno, también por ser, como ya les decía, una zona de alta vulnerabilidad, puede seguir más bien parado. Sí, ahí lo que se optó por trabajar esta experiencia es con algunos criterios de elegibilidad, hacer un estudio de 10 familias, de las viviendas de 10 familias. Obviamente se identificó las que tienen mayores riesgos, que sean familias lideradas por mujeres, que estén en situación de vulnerabilidad, también con alto riesgo de violencia familiar, y que haya disponibilidad sobre todo de las familias, ¿no? Y que haya una opinión de la junta directiva de la comunidad. Y luego de estos estudios se priorizó 2 casos para poder tener ya un apoyo más directo en algunos servicios más complementarios. En realidad necesitaban todo, pero tuvimos que priorizar. Y esto también había sobre todo, y era bien interesante porque las señoras, entre todo lo anterior, además agregaban, por ejemplo, que participen activamente en su comunidad, pero también que tengan,
digamos, como buenas costumbres, por decir de algún modo, ¿no? O sea, que no tengan problemas reñidas con los buenos hábitos de vivencia. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, aquí lo que podemos ver es el resumen de lo que les había comentado, ¿no? Finalmente fueron 9 familias que tuvieron el estudio, 2 familias que fueron apoyadas por las mejora de viviendas. Como verán, ahí hay una foto por lo menos donde se muestra, no son 2. Eso fue la mejora de la vivienda para las familias. Es de todos los problemas que afectaba, se pudo priorizar instalaciones de baños, que era lo más básico e importante, porque les podría describir todo lo que suponían las familias, pero el alto riesgo de las niñas, sobre todo adolescentes, en no tener espacios de privacidad, no tener acceso a servicios higiénicos tan mínimo como puede ser esto, pero es lo que no tenían, ¿no? Entonces, para ellos, ha significado esto una mejora en su calidad de vida y sobre todo en seguridad para sus familias. Luego tenemos en la zona ya de Lambayeque, la otra experiencia demostrativa ha sido la instalación de huertos. Se inició con capacitaciones, ahí también en la siguiente página, con algunos contenidos, ¿no? Como la importancia de los biohuertos, la elaboración de la preparación en áreas del biohuerto, instalación de biohuerto de hortalizas, asociatividad, liderazgo, elaboración de insecticidas ecológicos. Por ejemplo, son algunos de los contenidos, pero han sido todos talleres prácticos. Es que se han fortalecido allí familias, en uno de los grupos 12 familias y en el otro son 18 familias los que han podido participar y finalmente pudieron llegar, incluso la última foto es una feria a la que lograron llegar a estas familias, mejorando no solamente la alimentación, sino también sus ingresos económicos. Sigamos pasando. Bueno, otro tema que se abordó eran los mapeos de gobernanza, ¿no? Esto han sido estudios técnicos también a los municipios de las zonas, tanto de Olmos, Jayanca y el Agustino, bueno, también el de Lima Metropolitana, precisamente para ver cómo internamente está en su estructura y sobre todo en lo que es prioridades de implementación de los marcos normativos, o el presupuesto, sobre estos temas. En algunos casos han tenido, digamos, algo de avance en esto, pero en otros no tanto. Pero lo que sí ha sido bastante carente es que no había participación comunitaria, ¿no? Casi en ninguno, pese a que las normas así lo establecen, ¿no? Entonces, esto también para nosotras ha sido importante porque nos quedan los resultados como herramientas precisamente para las líderes, los líderes que puedan incidir, gestionar, exigir y bueno, por lo menos en el caso de Lambayeque se logró de que el área que inicialmente era solamente de gestión de riesgos se ampliara a trabajar el tema del enfoque del cambio climático, pero además también que sea participativo. Y finalmente, otro tema que se ha visto también en el caso del Agustino es que si bien había ciertas ausencias de participación de los mismos, sin embargo, tenían un avance también de algunas implementaciones y por lo menos voluntad política, pero ahí queda la herramienta para el trabajo de las organizaciones para hacer esta incidencia. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, ahí están un poco los resultados de la gobernanza, que es autoridades, funcionarios sensibilizados, ¿no? Las organizaciones cuentan con los mapeos para esta incidencia, las municipalidades y gobierno regional conocen y han incorporado también en su información. Y sobre todo, en muchos de los casos, sobre todo en los municipios tanto de Jayanca como de Olmos, no conocían, por ejemplo, lo que es el presupuesto, ¿no? Para estas políticas. Y finalmente, entre las actividades compartidas, tuvimos un encuentro regional con organizaciones de los diferentes países como participación virtual de México, Brasil, Guatemala, Nicaragua y Ecuador, y Costa Rica. Para hacer sobre el mismo trabajo que venimos haciendo nosotras, varias de ellas hacen similar, y entonces se ha compartido la experiencia, la problemática y también algunas estrategias. Y lo más importante en esta óptica de movilización y fortalecimiento de redes, para nosotros es importante también esta articulación, sobre todo entre lo que es GRUTS, las organizaciones afines con el proyecto GRIP. Sigamos, por favor.
Bueno, aquí hay algunos de los resultados que ya lo he dicho, ¿no? Que se ha fortalecido, que se ha brindado un espacio para conocer e intercambiar. Y para nosotros también como mujeres que trabajamos de abajo hacia arriba, esto ha sido una estrategia y un aporte del proyecto. Por favor. Bueno, y esto ya no lo he descrito porque ya por su propio peso, como se dice, cae, eso han sido reuniones previas, exposiciones, intercambios, diálogos, y finalmente las dos últimas fotos son un convenio que se hizo con el municipio de Jayanca y el otro es con el gobierno regional, producto de este proceso para la sostenibilidad del proyecto, es decir, seguir trabajando, ahondando entre organizaciones y autoridades. Bueno, el impacto del proyecto creo que de alguna manera también hemos venido señalando, ¿no? Que ha sido una mayor motivación para las organizaciones y las autoridades, las mismas que se han interesado por implementar todo lo que tiene que ver con la política de gestión de riesgo y cambio climático, así como identificar los actores responsables en su rol de GRD y cambio climático. Lo otro, Clarita. Bueno, también hay algunas iniciativas locales de experiencia demostrativa sobre vivienda, ¿no? Que se están compartiendo con otras instituciones y que también, bueno, las familias por lo menos son más conscientes de que hay herramientas que se tienen que usar, hay gestiones que se tienen que hacer para mejorar las condiciones de vida, ¿no? Y sobre el huerto ha sido una alternativa, pues, frente a la crisis alimentaria como una práctica de seguridad alimentaria que se ha permitido fortalecer no solamente las iniciativas propias para mejorar la alimentación, sino sobre todo el ingreso económico para las mujeres, ¿no? Bueno, eso es lo que podríamos señalar. Todo esto es parte de la sostenibilidad del proyecto justamente porque hay mujeres preparadas con iniciativas prácticas, hay relaciones con las autoridades, hay planes y compromisos para seguir adelante. Y lo que queríamos señalar finalmente es que para Grups Perú ha sido una oportunidad de tener un proyecto ciertamente a corto plazo, pero ha sido un proyecto en condiciones bastante horizontales donde ha habido un proceso de aprendizaje mutuo y bueno, el movimiento sigue trabajando hacia adelante más allá del proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Relinda. Sí, en realidad un proyecto súper interesante, estimulante y que nos está dejando muchas lecciones que, como dijo Relinda, pero pronto van a poderse ver en la publicación que se está preparando, ¿no? Perdón, no Sí, lo dije, pero creo que todos recordamos que además los contextos de los desastres estuvieron presentes y muy presentes, no tanto Yaku, luego el tema del dengue, así es que verdad. sí que tuvimos que ser resilientes. Sí, muy bien. Bueno, y completando en esta mesa, ahora vamos a tener de manera virtual, ¿no? La participación de la arquitecta Claudia González, ¿no? Desde Chile. Ella es magíster en medio ambiente, ciencia y sociedad por el University College London, ¿no? Pero además tiene una trayectoria con el tema medioambiental, no solo académica, sino en planes, en búsqueda, en acciones concretas, ¿no? Y ella justamente es presidenta de la Corporación de Gestión de Riesgos y Desastres, GRID Chile, ¿no? Y en ese contexto ha participado también en uno de los proyectos que promovió GRID, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un enorme placer tenerla, aunque sea virtualmente, ¿no? Para que puedan escucharla con mucho gusto, ¿no? Un placer, Claudia, gracias más bien por estar con nosotros en este momento. Adelante. Hola Pablo, hola Clara, Evelyn, y todos los presentes, hola Relinda, ¿cómo están? Voy a compartir pantalla y espero que se alcance a ver. Ustedes me dirán si se alcanza a ver correctamente. Sí se ve. Súper. Bueno, como comentaban Clara y Evelyn en su presentación, dentro de los proyectos que se gestaron como parte de la iniciativa GRIP, a nosotros nos tocó como Corporación Gestión de Riesgos y Desastres participar en 2 de ellos.
El primero, en la fase 1, tuvo que ver con temas de incorporación del enfoque interseccional e integración de la diversidad en los temas de gestión de riesgo. Pero la idea es contarles un poquito ahora qué es lo que sucedió en la fase 2 de esta iniciativa CRIP, en que distintos proyectos nos reunimos y trabajamos en conjunto. Y en este caso, comentarles respecto del curso virtual Género, Diversidad en la Reducción del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, que es una iniciativa en la que participaron 4 organizaciones: la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, el Grupo CAUCE, la Red Nacional de Municipalidades por la Inclusión, Diversidad y No Discriminación, y la Corporación GRIP Chile. Este curso virtual forma parte de esta iniciativa GRIP y por lo tanto cuenta con el apoyo y la promoción por parte de UCL y todas las universidades que participaron, y en América Latina, por supuesto, la Pontificia Universidad Católica del Perú. La iniciativa involucró entonces a 4 organizaciones y a 3 de los proyectos que fueron financiados como parte de la primera fase de la iniciativa GRIP. Uno de los proyectos tenía que ver con la inclusión del enfoque de género en planes locales de adaptación al cambio climático. Un segundo proyecto que tiene que ver con mostrar cómo las mujeres trabajan en el ámbito de la provisión de agua en un contexto de escasez hídrica en Chile. Y el tercero, asociado a la igualdad de género e integración de la población diversa en la gestión local del riesgo de desastres desde la perspectiva interseccional. El proyecto que tiene que ver con la Red Argentina de Municipios del Cambio Climático buscaba incorporar el enfoque de género en distintos planes que, como parte de los compromisos internacionales, tienen que gestionar los gobiernos locales. En este caso los municipios en toda Argentina, bueno, y en distintos países. Esta Red Argentina Municipios frente al Cambio Climático reúne a gran parte de los municipios del país, de Argentina, y una parte de ellos en Neuquén y Río Negro trabajaron sus planes locales de adaptación al cambio climático, integrando un enfoque de género para el cual también se desarrollaron metodologías. Por su parte, el proyecto Ágapes Hídricos, que fue gestionado por CAUCE, buscaba visibilizar todos los desafíos que tenía el acceso a la gestión y la distribución del recurso hídrico en un contexto de sequía, en un contexto también en que el agua es un recurso privado en Chile, no es un bien público, y en el que las mujeres tienen un rol esencial. Y por último, el proyecto desarrollado por GRIP Chile y la Red Municipal de Municipios por la Diversidad, Inclusión y No Discriminación, buscó, o dentro de los productos, finalmente buscaba trabajar con los gobiernos locales, lo que tenía que ver con la incorporación del enfoque de género en la reducción del riesgo de desastres, y desarrolló una serie de herramientas para la posible incorporación, digamos, de estos aspectos, y una metodología para la integración del enfoque interseccional en diagnósticos de riesgo de nivel local y cápsulas informativas que pudiesen servir al público general también. Para llegar a esta segunda fase del proyecto GRIP, lo primero que hicimos fue ver qué tipo de cosas en este corto tiempo que teníamos para desarrollar la fase 2 podíamos hacer en conjunto. Y para ello lo que hicimos fue un poco lo que Clara y Evelyn comentaban al inicio de la presentación, fue aprovechar tanto las capacidades que cada uno como equipo teníamos y también los resultados de los proyectos que finalmente vimos que había muchas cosas en común, no solamente temáticas en común, sino también abordajes, enfoques, y también el público objetivo, ¿cierto? Estas funcionarias y funcionarios de los distintos municipios, la comunidad organizada, etc. Para poder, la definición de qué hacer finalmente, o sea, cómo abordar esto, termina resultando en un curso virtual
que permitiera abrir estas temáticas a distintos públicos, que buscase entregar información y al mismo tiempo tips o mecanismos para poder integrar estos temas en los quehaceres de tanto de los municipios o de la sociedad organizada según correspondiera. En función de eso, lo que hicimos fue armar un storyboard, ¿cierto? Un contenido de este curso, identificar cuáles eran los temas y distintos guiones que cada uno de los equipos o grupos de equipos iban a desarrollar. Se tomaron posteriormente videos relacionados con cada uno de los guiones y la edición y subtítulos que estuvo a cargo de Natalia, que la verdad que fue una pieza fundamental en todo este proyecto, en generar los distintos videos y ordenar toda esta información, que además definimos que era muy necesario que tuviese subtítulos en toda la longitud, digamos, del video, para permitir que fuese también accesible a personas que tuviesen discapacidad auditiva. ¿Cómo armamos los distintos contenidos del curso? Partimos primero, de los resultados de la fase 1, de los contenidos y los productos de cada uno de los proyectos. En términos como de metodología, de cómo fuimos avanzando, mucho sirvió el trabajo en red, en los aprendizajes evidentemente de la pandemia y del trabajo virtual también sirvieron muchísimo. Generamos reuniones periódicas en las que se establecían metas y objetivos para para las reuniones siguientes. Nos repartimos mucho el trabajo y a medida de las posibilidades cada uno de los equipos iba abordando los contenidos asignados. Realizamos algunas entrevistas tanto a personas de entidades gubernamentales como de organizaciones de base, algunas de las cuales habían participado en los proyectos que se habían desarrollado en la fase 1, y tuvimos un encuentro de trabajo que fue fundamental para la definición de los contenidos y del alcance que podía tener este curso. Una de las materias que se planteó en relación con lo que señalaba hace un ratito Clara de la sostenibilidad del proyecto más allá de la iniciativa GRIP propiamente tal, era dónde alojar el curso, por ejemplo, si este curso tenía que ser gratuito o no, y la idea fue abrirlo al público más amplio posible. Ahí hay algunas imágenes, por ejemplo, del encuentro de trabajo y el seminario que hubo en Neuquén a principios de año, y en el fondo que permitió como consolidar parte de la información y los resultados de la fase 2 para poder generar esta elaboración del curso. Y aquí ahí está el por qué, ¿cierto? El cómo y el qué un poco es lo que comenté en las diapositivas anteriores, pero el por qué surge de las cuestiones que se abordaron en los distintos proyectos. Por una parte, como bien señaló Relinda hace un rato en su presentación, los impactos de los desastres evidentemente se han visto aumentados por el cambio climático, y además tenemos conciencia de que no afectan a todas las personas por igual, y por tanto es necesario que las soluciones, las medidas, los planes y las obras inclusive vayan a abordar las necesidades que tiene la población y que son necesidades diferenciadas en estos distintos grupos de población. Lo otro es como el aprendizaje durante la ejecución de los proyectos, y las dificultades y los obstáculos que se fueron viendo fueron relacionados con el entender que existen brechas y el darse cuenta de qué tan profundas son esas brechas en la escala local en relación a cómo se entienden las relaciones, o si se ven o no las relaciones, por ejemplo, que existen entre la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático, y la posibilidad de incorporar y la necesidad de incorporar el enfoque de género en los abordajes tanto de la adaptación al cambio climático como de reducción de riesgo. Por otra parte, salvando las brechas que nosotros podemos encontrar en términos de que efectivamente en la gestión de riesgo hay muchos más
varones que mujeres involucrados, era necesidad absoluta el generar capacidades a nivel local en funcionarios y funcionarios, también en comunidad y la sociedad civil, para ir integrando en todas las personas tanto la necesidad como la posibilidad de trabajar el enfoque interseccional y integrar, digamos, este sueño de la equidad de género, digamos, en las políticas públicas. Y la idea de mantener y fortalecer efectivamente el trabajo en red que existió la posibilidad de generar a partir de la iniciativa GRIP, y además el aprovechar al máximo los conocimientos y los productos generados a partir de esta iniciativa. Y aunque suene un poquito cliché, es súper necesario y es muy cierto que efectivamente somos más, hacemos más y somos mejores cuando trabajamos juntos. Y eso efectivamente yo creo que se notó en el momento de poder generar este curso que armamos en poquito tiempo, digamos, y con mucho esfuerzo de todas y todos. Entonces el producto de este trabajo colectivo es un curso que se llama Género, Diversidad y Reducción de Riesgo de Desastres y Cambio Climático, y que está orientada, como decíamos, tanto a funcionarios y funcionarios de municipios o de gobiernos locales, pero también a la sociedad civil en general y a las comunidades. Y que busca entender que, digamos, hacer un análisis de riesgo de manera diferenciada, que incluya este enfoque interseccional, que incluya también la diversidad y las disidencias, que a veces queda fuera del enfoque de género tradicional, para que en el fondo todas estas personas, digamos, que sean partícipes del curso puedan o tengan herramientas para abordar estos desafíos. El curso está compuesto por una serie de módulos, que son videos cortitos de entre 10 y 15 minutos, ¿ya? Que tienen distintas temáticas y que se encuentran en este minuto alojados en la plataforma de GRIP, en la pestañita que dice Latinoamérica y Caribe, ¿ya? Para que después puedan ahí abordarlo. Y los contenidos son de cambio climático y gestión de riesgo, hay algunas cosas de conceptos, las relaciones entre el cambio climático y la gestión del riesgo de desastre, los enfoques de género, también la integración de la diversidad y las disidencias, y en particular el enfoque interseccional, los riesgos de desastres y cómo estos afectan a todas las personas de manera diferente, los marcos normativos nacionales e internacionales. Se entrevistó a Alicia Cebrián de Senapred de Chile, que es el organismo encargado de la gestión del riesgo de desastres, y que contaba cómo este organismo está abordando las temáticas de género y los desafíos que tienen para su incorporación de manera más integral, conceptos y modelos de gobernanza. También hay una entrevista a una dirigente de agua potable rural que también cuenta su experiencia desde el terreno, ¿cierto? La incorporación de los enfoques de género en los planes de adaptación al cambio climático, que es una síntesis del proyecto de RAMCC, la interseccionalidad en la gestión de riesgo a partir de una propuesta metodológica, que es una síntesis del proyecto que desarrollamos como GRIT, y el proyecto Agapes Hídricos, que también explica sus resultados, conclusiones y aprendizaje. Y por último, en conjunto, las personas que participamos, digamos, en estos distintos proyectos, identificamos una serie de tips o de recomendaciones para la acción que esperamos que puedan servir a otras personas a partir de las experiencias ya generadas. Aquí hay finalmente algunas imágenes del curso, de los distintos videos. Los videos integran textos, un relato, ¿cierto?, que está con sus subtítulos, imágenes con algunos esquemas y puntos importantes que queremos destacar, y hay algunos también temáticas relacionadas con cambio climático, conceptos relacionados con gestión de riesgos, etc. Y también, bueno, las entrevistas extraemos algunas partes de los productos que generamos en los distintos proyectos para que sirvan también como herramienta a funcionarias y funcionarios y a la sociedad civil en general. Muchas gracias y bueno, estamos aquí atentos a las preguntas o comentarios.
Muchas gracias, Claudia. En este caso vemos además que, como dijo muy bien Claudia, el proyecto GRIP trabajó, además de una etapa de promover proyectos de acción, es luego promover el encuentro de los representantes de los que realizaron esos proyectos y cómo se gestan redes nuevas a partir de esta colaboración, ¿no? Como dijo Claudia, hacemos más cuando trabajamos juntos, ¿no? Bien, pero en esta mesa además nos interesa justamente generar un poco, recibir comentarios, preguntas, ¿no? Y en para confrontar un poco la experiencia, y para eso tenemos el honor, ¿no?, de tener virtualmente al profesor Juan Carlos Cayirgos. Profesor Cayirgos es profesor de antropología acá en nuestra universidad, ¿no? Con un doctorado en historia en la Universidad de Florida, ¿no? Especialista en temas de etnicidad, racismo, género, masculinidades, historia postcolonial, ¿no? Y bueno, donde ha publicado libros y artículos, ¿no? Ahora, bueno, no lo tenemos presencial, lo tenemos virtualmente, porque ahorita está de profesor visitante en Minnesota, y más bien le agradecemos mucho que haya podido darse un tiempecito para estar con nosotros. Muchas gracias, Juan Carlos. Adelante. Gracias a ti, Pablo, por la generosa introducción. Tú siempre me invitas a cosas interesantes, ¿no? Porque siempre estás organizando cosas interesantes y tienes iniciativas súper valiosas y novedosas, ¿no? Creo que además te sirve esto de estar en el área de arquitectura, pero siendo sociólogo, entonces normalmente me invitas a eventos que son transdisciplinarios, donde hay perspectivas comparativas, donde hay también innovaciones entre metodológicas, teóricas. Creo que también dice algo de tu deseo de aprender, ¿no? De aprender. Como dijiste hace un rato, no teníamos la perspectiva de género tan incorporada, pero la estás incorporando y creo que eso es muy valioso, ¿no? Yo creo que finalmente algo que nos motiva, además de, claro, querer cambiar las cosas, es aprender, ¿no? Estas ganas de seguir aprendiendo, nunca dejar de hacerlo, ¿no? Me parece interesante, digamos, también participar en este tipo de eventos en donde hay avances, ¿no? Es decir, todavía no se han culminado los proyectos, pero, digamos, recoger algún tipo de opinión sobre algo que está en mitad de camino, ¿no? Me parece a mí también importante, ¿no? Yo decía que no conocía el proyecto GRIP, ¿no? Hasta, digamos, que me invitaron a ser parte de este evento, ¿no? Entonces, no es que tenga un conocimiento muy profundo, solamente es básicamente lo que he escuchado y algo que he visto a través de la página web, pero no he estado, digamos, acompañando el proyecto, digamos, de manera más cercana, ¿no? Entonces, tengo solamente algunas reflexiones como puntuales, ¿no? Primero, lo importante que es efectivamente incorporar un lente de género, como fue la palabra que utilizó Clara, ¿no? Pensar en estos desafíos como el desarrollo, aunque la palabra, claro, está muy discutida, ¿no? Pero los retos que impone, por ejemplo, el cambio climático, con un lente de género me parece fundamental, ¿no? Tanto porque los impactos son diferenciados, ¿no? Sino que también las iniciativas, ¿no? Las dinámicas que se pueden promover también evidentemente van a estar generizadas, ¿no? Entonces, me parece bien importante tomar en cuenta eso y tomar en cuenta también la diversidad, ¿no? Diversidad de género, la diversidad sexual, que son aspectos que a veces, inclusive desde una perspectiva de género, no se toma en cuenta, ¿no? Y evidentemente creo que toda perspectiva de género actualmente debe ser interseccional. Creo que ya no aceptamos otra cosa, ¿no es verdad? Pensar simplemente en un eje de diferenciación social que es el género sin tomar en cuenta que se encuentra imbricado, ¿no es cierto?, en una estructura de desigualdades y de privilegios, ¿no?, y de exclusiones
en donde hay otros ejes también de diferenciación social, como pueden ser la raza, la clase social, evidentemente, o asuntos históricos, ¿no? Por ejemplo, cuando Clara hablaba de esas comunidades en Brasil, estas son comunidades que, digamos, quilombos, ¿no? A los pobladores los conocen como quilombolas en Brasil, y claro, tienen toda una historia, ¿no es cierto?, que viene desde la época de la esclavitud y precisamente el escapar de ella y formar esas comunidades libres, digamos, ¿no? Pero evidentemente pobres, excluidas, ¿no? Entonces, claro, digamos, no podemos no tener una perspectiva de género que tome en cuenta, digamos, esas peculiaridades, ¿no es cierto?, tanto a nivel de distintas comunidades como al interior de distintas comunidades, donde también pueden haber ejes de diferenciación sobre los que los proyectos, digamos, de intervención tienen que ser sensibles, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. El segundo punto creo que es esa perspectiva del aprendizaje mutuo, ¿no? Digamos, normalmente la historia de los proyectos de desarrollo ha sido una historia un poco perversa, ¿no? En donde los grupos desarrollistas tenían una receta, ¿no? Y la imponían sobre la comunidad receptora, entre comillas, beneficiaria, y sin que la comunidad receptora tuviera, digamos, nada que decir al respecto, ¿no? Entonces, muchas veces ni siquiera hay diagnósticos. Estoy pensando en, por ejemplo, el clásico proyecto de antropología aplicada en Vicos en la década del 50, en donde el proyecto está ahí, interviene, uno lee los textos y no hay una mínima línea de base, digamos, cómo era Vicos, digamos, antes del proyecto y por qué tenía una lógica intervenir de una manera u otra. Mucho menos había una participación, digamos, de la comunidad en ese diagnóstico o en diseñar, digamos, las líneas maestras del proyecto. Era algo que los desarrollistas, los antropólogos traían, digamos, como un paquete, Juan ¿no? Carlos. Lo que estaba diciendo era, digamos, esta necesidad de tener proyectos que tomen en cuenta las especificidades locales, que tomen en cuenta las dinámicas locales, ¿no es cierto? Y que tomen en cuenta las voces locales para realizar diagnósticos, ¿no es cierto? Y también para potenciar aquello que la comunidad ya ha generado, ¿no? Que creo que a veces los proyectos de intervención no valoran, ¿no? O sea, como al traer la receta, digamos, como paquete desde afuera, no toma en cuenta lo que la propia comunidad ya está desarrollando y qué es lo que debe más bien potenciarse, promoverse, digamos, como para llegar a una mayor sostenibilidad o para tener un impacto y un cambio mayor, ¿no? De mayor magnitud, ¿no? Entonces me parece interesante, digamos, que el proyecto tome en cuenta estas especificidades locales, ¿no? Los distintos también tejidos sociales, ¿no? Porque las sociedades civiles acá aparecen, ¿no? Pero es evidente que el tejido social es distinto en un lugar que en otro, ¿no? En particular, creo que todos han sido golpeados por el discurso neoliberal, ¿no? Que enfatiza, digamos, no la acción colectiva, sino la acción individual. Pero en particular creo que el tejido social peruano ha sido muy, muy, muy golpeado también por la guerra y todavía le ha costado, digamos, regenerarse, ¿no? Entonces, hay organizaciones muy valiosas que luchan en contra de esos discursos y esa especie de individualismo, digamos, extremo, ¿no? Y que es bueno potenciar y que es bueno, digamos, recoger sus aprendizajes. Creo que lo que nos ha mostrado en el caso de Relinda es eso precisamente, ¿no? Una organización que ya tiene una vida institucional, que tiene logros, que tiene aprendizajes, digamos, aprendizajes que, digamos, son muy valiosos y que ningún proyecto de intervención debe desconocer, ¿no? Sino más bien justamente potenciar y canalizar, digamos, ¿no? Entonces eso me parece interesante. También mencionaron en algún momento, me parece que Clara, este asunto de recoger saberes ancestrales, ¿no? Y eso también me parece sumamente importante en países en los que, digamos, epistemologías diversas, otros conocimientos han sido normalmente despreciados, considerados anacronismos, inválidos como respuestas, digamos, con sentido, eficientes o con un potencial de eficiencia para responder a retos, digamos, concretos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que
es bueno que haya una perspectiva interseccional y conscientemente interseccional, pero creo que ahí, por lo que escuché, hay también una perspectiva intercultural, digamos, no sé si se lo han planteado así, pero por lo menos parece que hay una sensibilidad intercultural que me parece valiosa también, ¿no? Eso, ¿no? Y creo que tanto la interseccionalidad, la mirada horizontal, como la interculturalidad, creo que son sumamente importantes para no replicar estas miradas jerárquicas sobre las comunidades que terminan generando dos cosas. Primero, impactos pobres, ¿no? Y luego no sostenibles, porque muchas veces lo que se crean son lazos de dependencia, ¿no? Y yo creo que finalmente esos lazos pueden ser también muy perversos, ¿no? En donde, digamos, los proyectos de desarrollo parecen querer nunca lograr el desarrollo para que siempre el desarrollista sea indispensable, necesario, digamos, y pueda estar presente, ¿no? Entonces, claro, de lo que se trata no es eso, ¿no? Sino, claro, respetar saberes ancestrales, escuchar voces, respetar dinámicas locales y también, evidentemente, ir insertando, ¿no? Algunos elementos, porque también queremos cambios, digamos, ¿no? Y queremos insertar a un cambio a nivel cultural, a nivel de sentidos comunes, a nivel de prácticas cotidianas, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, hay que tener aquí un equilibrio entre lo que el proyecto quiere insertar y aquello existente, digamos, en el terreno, ¿no? Otra cosa importante me parece la incidencia en el Estado, ¿no? Porque creo que un peligro que siempre existe al trabajar con la sociedad civil es que finalmente le pongamos la responsabilidad, ¿no es cierto?, de los cambios y de las respuestas y los desafíos a la gente misma, ¿no? Que ya hace un montón de cosas, entre ellas sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir en un país como los nuestros, digamos, es ya un desafío per se, ¿no? Y tal vez hasta es heroico sobrevivir, ¿no es cierto?, en países como los nuestros. Entonces, cargarle la responsabilidad a la gente de que además de sobrevivir tiene que, digamos, desarrollar todo este conjunto de estrategias para, digamos, enfrentar desafíos como por ejemplo los que plantea el cambio climático, también puede ser, digamos, demasiado, ¿no? Entonces creo que involucrar al Estado en las estrategias es fundamental. Con mucho de que el Estado sabemos que es inestable, es ineficiente y conocemos el Estado, digamos, inestable quiero decir porque uno puede capacitar funcionarios y a los 2 meses el funcionario ya no está porque se fue, ¿no es cierto? Y vinieron unos nuevos, y probablemente, digamos, el funcionario, por muy capacitado que esté, tampoco tiene el presupuesto o toda la infraestructura, ¿no es cierto? La infraestructura institucional, quiero decir, ¿no es cierto? Como para poder llevar a cabo algunas políticas, ¿no? Pero aún así tenemos que seguir apostando porque el Estado también se haga cargo, digamos, ¿no? Y me parece bien importante, ¿no? Hacer que el Estado se haga cargo, ¿no? Y sobre todo en esta ola también, o sea, hemos tenido una ola importante neoliberal en América Latina, en donde el Estado cada vez más ha ido como renunciando, ¿no es cierto?, a sus responsabilidades y, digamos, un poco lavándose las manos, dejándosela en las manos de la gente, ¿no? De cada individuo, digámoslo así, ¿no? Creo que en eso también hay un punto bien importante, ¿no? Porque creo que cuando estamos hablando, por ejemplo, del cambio climático, creo que suena, ¿no?, como que si fuera algo externo, digamos, estamos viviendo y de pronto el clima cambia, ¿no? Y creo que esto no pone las responsabilidades ahí donde deben ponerse, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Por ejemplo, cuando hay una escasez de agua, como la que estaba contando Claudia, ¿no? Una sequía. ¿Qué lo causa? Es el cambio climático, pero también son actores a veces locales, ¿no es cierto?, élites que llegan a monopolizar el agua, a utilizarla para cosas como, digamos, que va a redundar en su propia economía. Digamos, pónganse el caso de la
exportación en la costa peruana y tal vez chilena también, ¿no? En donde, digamos, efectivamente hay una sobreexplotación del recurso de la napa freática, por ejemplo, o de los ríos, y eso va a tener un impacto negativo en comunidades que además ya son pobres, ¿no es cierto? Comunidades, por ejemplo, en Ica, de gente migrante de los Andes peruanos, ¿no? Entonces, claro, decir que el cambio está causado por el cambio climático suena algo así como un meteorito que nos cayó desde afuera, ¿no es verdad? Y sobre el que tenemos que reaccionar, pero no toma en cuenta, digamos, que hay actores que efectivamente, inclusive en contexto de cambio climático, han ido sobreexplotando un recurso básico, ¿no es cierto? Y esa sobreexplotación tiene un impacto, digamos, sobre un conjunto de gente que lo necesita no para hacerse rica, o, ¿no es cierto?, para exportar uvas o mangos o espárragos, lo que ustedes quieran, sino que lo necesita para vivir, ¿no? Entonces, pareciera que, digamos, si trabajamos con la población, estamos haciendo algo muy valioso, pero no nos estamos ocupando de esas estructuras de desigualdad, ¿no es cierto?, que hace que el cambio climático en realidad se tenga que ver con correlaciones de fuerza, digamos, o para decirlo de alguna manera, privilegios, ¿no? Cercanías al poder, ¿no? Poder en términos más amplios de ciertas personas por sobre otras, ¿no? Entonces, creo que habría que pensar un poco en estrategias que no sean solamente para que el poblador de la comunidad, digamos, luche contra el cambio climático, sino que esto sea, digamos, por un lado, algo que involucre al Estado y por otro lado también que, digamos, combata esas estructuras de desigualdad que hacen que, digamos, esos pobladores sean los principales afectados o tengan este tipo de afectación por el cambio climático, ¿no? Creo que también hay un punto adicional, ¿no? Que es el asunto de la escala, ¿no? Digamos, hay acá experiencias muy, muy valiosas, ¿no? Y creo que es muy interesante este asunto de la red, que puede hacer que alguien que está, digamos, desarrollando una iniciativa en Chile beneficie, ¿no es cierto?, con su saber acumulado y su experiencia, a alguien que está desarrollando una iniciativa, digamos, similar o incluso distinta en otra parte de América Latina. Eso me parece valiosísimo, ¿no? Ese compartir experiencias transnacional, ¿no? Aprendizajes, ¿no? Me parece una de las cosas más maravillosas del proyecto que ustedes han mostrado, ¿no? También me pregunto cómo hacer para ir ampliando esta red o incorporando a otras iniciativas, otras comunidades, ¿no es cierto? Como para que el impacto sea mayor, ¿no? Porque a veces en los proyectos de desarrollo, digamos que uno ha podido estudiar o de los que ha podido conocer, una experiencia local muy valiosa después no tiene una replicabilidad o no tiene, digamos, un impacto más que en la localidad en la que se ejecuta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que esto impacte en, más allá de las, digamos, de las personas que componen la red en este momento? Me parece a mí también un desafío clave mirando hacia el futuro, ¿no? Entonces, eso, creo que esas son las cosas que al vuelo he podido, digamos, anotar como para pensarlo colectivamente, pero me quedo con este sabor de que acá hay algo muy valioso, ¿no es cierto? Tanto por lo que han presentado en términos generales, digamos, Clara y Evelyn, y luego, digamos, algo muy valioso por lo que han presentado de una manera un poco más específica, Relinda y Claudia, ¿no? Y creo que me quedo con esta sensación de que hay algo aquí, digamos, por lo que los felicito a todos los que componen la red, ¿no? Eso, Pablo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, por
tus comentarios, siempre sugerentes, motivantes. Más bien, no sé si en el público hay algunas preguntas o consultas que quisieran tener con respecto a los participantes. Bueno, como queremos todos tener una última reacción de las participantes, ¿no? De esta mesa, tal vez preguntar cómo ven a Relinda y a Claudia, por ejemplo, tomando la línea de lo de Juan Carlos, la sostenibilidad de los proyectos, porque efectivamente GRIP no se plantea ser el desarrollista indispensable, como decía Juan Carlos, sino GRIP se acaba, ¿no? Y la idea es, bueno, ¿cómo siguen adelante? ¿Cómo se sigue? Creo que esa es una pregunta tanto para la experiencia de GRUP como para también este ambicioso proyecto del curso virtual. ¿Cómo ven el futuro? Y también, en ambos casos, cómo ven el involucramiento de los actores públicos, porque efectivamente la idea, y acá sí retomo que está partiendo de arquitectura y urbanismo, efectivamente nos interesa ver cómo esta mirada de género e interseccionalidad puede ser un aporte a la manera en que la política pública enfrenta los temas del territorio, ¿no? Entonces, les dejo, a ver, Relinda primero, Claudia después, para dar sus últimas reacciones. Adelante, Relinda. Gracias. Mira, parte de la estrategia que nosotras, las organizaciones que somos miembros de la Comisión Guairú, estamos fortaleciendo también algunas estrategias que tienen que ver justamente con el punto 1 que decía del diamante, ¿no? El fortalecimiento del liderazgo. Creo que con toda organización, por más pequeña que fuera, sea a nivel local, comunitario o ¿no? de otra dimensión, tiene que ver también con quienes lideran, con quienes enfocan las acciones que se desarrollan. En este caso, nosotras tenemos, por ejemplo, como parte de nuestra práctica, eh, fortalecer, capacitar a un equipo de líderes, ¿no? En este caso, lideresas, porque en este caso ya pasó, terminamos el proyecto de GRIP. Ellos ya tenían nociones de este proceso antes de y después de, en este caso el proyecto, están con mayores conocimientos, están haciendo un proceso de acompañamiento a los grupos organizados, articulando a otros nuevos, y parte de la estrategia de sostenibilidad precisamente es la interacción con otros actores y en este caso las autoridades locales. Por ejemplo, a eso apuntaba también el convenio, que es de alguna manera como el sello de un proceso de por lo menos de más de un año que se ha venido trabajando con la autoridad. Entonces, ¿qué supone? Es decir, hay recursos del Estado, tiene que implementarse, pero recogiendo las necesidades de la comunidad. Ahora mismo están en un proceso, por ejemplo, de fortalecimiento para el tema de la asociatividad, para todos los grupos que tienen huertos, pero ese proceso lo están haciendo con aporte de uno de los programas del Ministerio de Agricultura. Esto no habría sido posible si las mujeres no se enteran dónde está la gestión, dónde está el recurso, dónde están los técnicos, ¿no es cierto? Eso es parte de. Y lo otro es que, por ejemplo, la autoridad local se comprometió y está también parte del convenio implementar ferias, que no era parte de su programa. Entonces estas ferias tienen participación de varios actores y es un espacio para que las productoras, además otros que incluso no son del proyecto, puedan promover y exponer sus productos y además venderlos a la población del entorno, ¿no? Entonces, digamos, es parte de ese proceso. Y lo otro es que el tema de la participación política nosotros no está exento de nuestro trabajo, ¿no? Es también parte de porque, bueno, parte del proceso de algunos años atrás logramos tener también, por ejemplo, a una de las lideresas que es alcaldesa de un centro poblado, ciertamente,
pero es ser parte de un espacio de toma de decisiones, por más, digamos, mediano que pueda hacer, eso es parte del crecimiento y de la sostenibilidad de lo que se puede haber trabajado, ¿no? Solamente con el tema del compromiso de las autoridades, también tiene que ver eso cuando la organización muestra una contrapartida del trabajo. Y en este caso no solamente es el proyecto, sino nosotros aprendemos también la lógica del cuidado, a valorar las horas de trabajo que las mujeres en este caso se dedican y que no siempre es remunerado, pero que lo hacen por su comunidad. Esto es una contrapartida para poder gestionar también y generar estas alianzas con las autoridades, ¿no? Bueno, ahí me quedo. Muchas gracias, Relinda. Adelante, Claudia. Oh, gracias, Pablo, y muchas gracias además, Juan Carlos, por los comentarios tan asertivos y cuestionadores, que siempre son, digamos, motivantes para poder conversar. Respecto de la sustentabilidad del proyecto, hay, diría yo, dos escalas. Uno es la sustentabilidad o los pasos siguientes que cada una de las organizaciones que participó en GRIP espera lograr, digamos, como un paso más allá respecto al desarrollo de los respectivos proyectos. Ahora, en conjunto y en términos de la red, yo creo que el último encuentro que tuvimos donde nos conocimos los miembros de los 14 proyectos fue una instancia súper motivante en términos de mantener esa red más allá de la iniciativa, de identificar temáticas comunes y de generar grupos de trabajo, ya que esperamos que esos grupos de trabajo permanezcan en el tiempo. Tenemos algunos desafíos y algunos así como prototipos de proyectos en ideas que nos gustaría desarrollar. Eso por una parte. Ahora, en el cómo impacta o cómo puede impactar la iniciativa que en conjunto desarrollamos con RAM-CC, con Cauce y con GRIT y la red diversa, está un poco el enfoque puesto en el ámbito local y en la incidencia que pueda hacerse en las políticas de los gobiernos locales, ya municipios, como se llame cada uno de nuestros países, ¿cierto? El nivel más cercano a la gente, que finalmente el que tiene todas las preguntas y a quien va y recurre la gente cuando existe un problema, y los que están más cercanos a las necesidades de la ciudadanía. Y por tanto, en el fondo se busca como incidir en ese nivel gubernamental, sabiendo que, como decía, es bastante inestable y que tenemos que esperar que si se capacita a funcionarios y funcionarios municipales, eventualmente a lo mejor después ellos desde otros ámbitos también puedan replicar en el fondo o hacer aplicar lo que hayan aprendido. En términos de cómo, lo que esperamos que el curso ayude a transversalizar un poco lo que los distintos municipios y gobiernos locales tienen a partir de compromisos que han adquirido los gobiernos, compromisos internacionales, como por ejemplo la adhesión al marco de Sendai, o a la Agenda 2030, o a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o al Acuerdo de París. Tienen como obligación la elaboración de determinados instrumentos de gestión, ¿cierto? Y de determinadas acciones. Por ejemplo, el plan de acción climática, los planes de reducción de riesgo de desastre, los planes de ordenamiento territorial o de uso de suelo, los planes de desarrollo locales, etc. Y en ese sentido, el objetivo en el largo plazo es que puedan abordar una gestión del territorio de manera más integral e incorporando el enfoque de género e interseccional. Y yo creo que el proyecto de la iniciativa GRIP fue un ejercicio de descolonización, en términos de que fueron los proyectos los que fueron abordando o proponiendo las temáticas, y un poquito existió esa libertad que entregó tanto, digamos, el organismo financiador en UCA, ¿cierto?, como en particular la Universidad Católica del Perú, el equipo que coordinó la iniciativa en términos de ir guiando, pero no imponiendo las maneras de hacer y los productos a los cuales llegar. Y por tanto yo creo que además, bueno, o sea, estamos conscientes de que tanto
el impacto que puede tener el cambio climático, como los desastres en general, son un producto de nuestras decisiones, digamos. O sea, no son eventos de la naturaleza los que causan los desastres, son las decisiones de desarrollo y el mal desarrollo. Entonces, un poquito el enfoque de cómo abordarlo, de la necesidad de abordarlo desde los gobiernos locales con mejores herramientas es un poquito lo que nos motivó. Eso diría yo, Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, ahora dejo a Clara y a Evelyn para las palabras de cierre de esta mesa. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, por los comentarios y por todas las intervenciones. De hecho, creo que varias de los elementos que han mencionado son ciertas reflexiones que también nos quedan como el equipo, ¿no? Hemos estado gestionando en estos 2 años, de pronto ya necesitamos un espacio también para pensar ciertas líneas, ¿no? De todo el proyecto en general, ¿no? Y creo que es bastante interesante esto que mencionabas, Juan Carlos, sobre lo del discurso. O sea, estamos, ¿no? En todo este contexto, ¿no? Ya de todo lo que nos ha dejado el neoliberalismo y tal, y creo que la apuesta un poco de GRIP y de los proyectos locales es un poco de esto, de lo colectivo, la colectividad, ¿no? La fuerza de esto colectivo para un poco combatir un poco esa mirada un poco más individualista y tal, ¿no? Esos lazos, generar esas redes y eso, ¿no? Y algo que también hemos llegado un poco, ¿no? A partir de este abordaje, desde un proyecto que es pensado desde la academia, ¿no? Y nosotros llamándolo como género de interseccionalidad, que de hecho son conceptos, ¿no? Y cajas de herramientas un poco que nos ayudan a pensar, pero que al final a lo que nos llevan es a lo que decías, ¿no? Cómo las personas están trabajando y que al finalmente son epistemologías diferentes del territorio, ¿no? O sea, cómo se está entendiendo ese territorio, ¿no? Y eso tiene una riqueza y una variabilidad y tiene muchos matices que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. O sea, la interseccionalidad nos ha ayudado a acercarnos a eso, ¿no? Pero creo que deja mucho más que pensar, ¿no? Y de pronto de la mano también con esa cuestión de también como lo que ha generado GRIP en el sentido de reunir también una serie de experiencias, también de organizaciones muy diferentes en todo el continente, y las cuales cuando se ponen en común también permite el poder aprender y intercambiar estrategias que funcionan en los territorios, que están funcionando, compartir trayectorias, compartir actividades, metodologías, y se ha hecho como una gran retroalimentación abarcando un territorio también bastante extenso. Y esta cuestión de colectividad al final también como muy llena también de afectos, ¿no? No sé, de pronto a veces cuando pensamos en la idea de proyectos, suena todo como muy técnico, ¿no? Como muy estructurado. Sin embargo, creo que algo que ha sido también muy importante en el proyecto GRIP ha sido también la calidad de lazos afectivos, emocionales, espirituales, identitarios que se han fortalecido, que se han construido, y toda esta red pues que hoy en día es como una red colaborativa, ¿no? Y de apoyo mutuo, y creo que eso es lo que está quedando y va a quedar de GRIP. Así que eso. Muchas gracias por venir, muchas gracias por su presencia, y pues pueden seguirnos en Instagram como grip.lac para enterarse de las novedades.